Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa batart con masa madre 100% natural, un pan que está ahora muy de moda y que se hace con harina, agua y sal. Hay quien dice que es un pan sin levadura, aunque con esta afirmación yo no estoy muy de acuerdo, porque la masa madre natural sí que contiene levadura. Cierto que no es levadura comercial sino silvestre, pero no deja de ser levadura. La levadura silvestre proviene de la fibra del grano de trigo o de centeno, según con lo que se haya hecho masa madre, y gracias a ella el pan sube, crece y tiene una bonita migaja. He hecho este pan, amigos, con harina que compré en el supermercado que tengo cerca de casa. Y es para que veáis que se puede conseguir hacer un buen batart no solo con las harinas caras de los harineros, sino con las del supermercado también. Así que utiliza la harina que más te guste. Este pan me encanta para desayuno en tostadas o para acompañar todo tipo de comidas. Y te invito a que lo prepares y compruebes por cuenta propia lo bueno que está. El otro día en un comentario, una chica me preguntó que qué de especial tenía el pan hecho con masa madre, y le contesté que tenía el sabor y aroma a pan más auténtico, más intenso. La corteza del pan sale muy crujiente y la miga es húmeda y envolvente al paladar. Comer una rebanada de este pan es una gozada. Para preparar el batart vas a necesitar los siguientes ingredientes. Voy a utilizar harina de fuerza o harina de trigo con 12,7% de proteínas, harina de trigo integral y harina de espelta. Si no sabes qué es masa madre, te dejaré debajo del vídeo los enlaces de mis vídeos sobre la masa madre. También los encontrarás al final del vídeo. Pon en un recipiente 25 gramos de masa madre en el pico de actividad. Sobre qué es pico de actividad, también explico en mis vídeos de masa madre. Añade el agua y remueve muy bien. El agua es de unos 26-28 grados, ni templada ni fría. Añade la harina. Remueve muy bien. Deja que la masa madre suba hasta alcanzar el pico de actividad. Cuando veas que la masa madre está a punto de alcanzar el pico de actividad, tamiza en el cuenco de la amasadora la harina. Añade 350 gramos de agua fría. Amasa unos minutos, solo para mezclar la harina con agua. Deja la masa en reposo unos 20-30 minutos. Yo la guardo en la nevera. A 28 grados mi masa madre tardó en alcanzar el pico de actividad y triplicar su tamaño unas 4 horas. La tuya puede tardar más tiempo o menos, según lo activa que es tu masa madre y la temperatura que tengas en casa. Separa y añade al cuenco con la masa 110 gramos de masa madre en el pico de actividad. Los 15 gramos restantes quedarán expandidos por las paredes del tupper. Amasa la masa 10 minutos en segunda velocidad. Añade la sal y 20 gramos de agua. En segunda velocidad amasa hasta que el agua y la sal se integren, unos 5 minutos. Añade los 20 gramos de agua restante y amasa 5 minutos más. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala 2 o 3 minutos tal y como lo muestro. Si no tienes amasadora, entonces desde el principio amasa la masa como lo estoy haciendo ahora, es decir, con la técnica del amasado francés, y siguiendo los mismos pasos como los que hice amasando en la amasadora. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite.
Pon dentro la masa. Pasados 20 minutos, dobla la masa. Ponla en el recipiente. Pasados 15 minutos, vuelve a doblar la masa. Guárdala en el recipiente. Pasados 15 minutos, vuelve a doblar la masa. Guárdala en el recipiente. Pasados 15 minutos, vuelve otra vez a doblar la masa. Guárdala en el recipiente. Pasada una hora, vuelve a doblar la masa. Cierra el recipiente y deja que la masa suba en 1,5 veces. Es decir, tiene que subir pero sin llegar a duplicar su tamaño. A 28 grados mi masa tardó en subir 1 hora y media. Ya sabes que la tuya puede tardar más tiempo o menos. Tienes que fijarte y estar pendiente de la masa. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Preforma la masa. Déjala en reposo unos 20 minutos. Prepara la cesta donde vas a poner a lavar el pan. Para que el pan no se me pegue a la cesta, la espolvoreo con almidón de maíz. También puedes cubrir la cesta con un paño de lino. Forma el pan. Espolvoréalo con harina. Pon el pan dentro de la cesta. Antes de hornearlo, deja que suba casi duplicando su tamaño. Yo lo voy a guardar en la nevera para que allí vaya subiendo despacito y pueda hornearlo mañana por la mañana. Pon dentro del horno la piedra para hornear. Si no tienes la piedra, pues pon una bandeja. Enciende el horno a 240 grados con calor solo de abajo y caliéntalo durante 45 minutos. Mi pan pasó en la nevera 12 horas. Vuelca el pan sobre el papel para hornear. Haz un corte. Mete el pan dentro del horno. Yo lo tapo con un bol para que suba y se abra gracias a su propio vapor. Para taparlo puedes utilizar alguna cazuela grande o cualquier otro objeto que pueda servir. Pasados 15 minutos destapa el pan. Baja la temperatura a 215 grados y pone el calor de arriba y abajo. Hornea el pan 30-40 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Saca el pan del horno.
Ponlo sobre una rejilla para que se enfríe. Fíjate qué miga más bonita tiene. Un lujo de pan. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y si te ha gustado, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, así estarás al tanto de todas las recetas que subo. Y no te olvides dar a la campanilla para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima.